Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando usted lo vea. Hoy es el 21 de julio, medio del invierno, y continuamos con el estudio de lo que sucede en nuestra vida porque estamos en Cristo, o el título, ¿Por qué estoy en Cristo? Y hemos considerado todo el Nuevo Testamento, las más de cientos de verdades de resulta en nuestras vidas porque estamos en Cristo. Entonces, vamos a continuar ahora con el de la epístola o las epístolas de Juan y veremos muchas realidades en por qué estamos en Cristo. Lo vamos a dividir en dos partes. Esta será la primera y yo mediante la semana que viene será la siguiente. Pero antes de comenzar con esto, tenemos que por ahí hacer la pregunta, ¿cómo puedo estar en Cristo? Y hemos explicado que uno debe reconocer lo que Dios dice en cuanto a uno mismo en la Biblia. Debes reconocer lo que Dios dice. Dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y luego debes reconocer que Dios nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Debes entender que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Haciendo esto, uno llega a confiar y conocer y confiar en Jesús con todo el corazón. Cristo viene a habitar en su vida y podemos estar en Cristo. Ahora, en estas epístolas vamos a ver lo que somos, lo que hemos sido, lo que estamos siendo, lo que seremos, si tenemos, si hacemos, lo que haremos y lo que podemos, porque estamos en Cristo. Estoy hablando en el plural y los títulos en singular, pero usted puede entender esto. Ahora, ¿por qué estoy en Cristo? Yo soy primero un hijo de Dios. Primero de Juan 3, versículos 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Soy un hijo de Dios, pero como ya recién leímos, todavía no lo que he de ser. Yo todavía no lo que he de ser. Cuando vemos a Él, seremos semejantes a Él. También porque estoy en Cristo, soy de Dios. Primero de Juan 4, versos 4 y 6 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablando de los que no están en Cristo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y porque estoy en Cristo, soy en Dios el Hijo, quien es el verdadero. Primero de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es llamativo que dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Las Escrituras enseñan que Dios es uno, pero también enseñan que el Padre es Dios y que el Hijo Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios que existe eternamente, igualmente, en tres distintas personas, el Padre, el Hijo,
el Espíritu Santo. Si usted dice, pero esto no entiendo, obvio, no es algo que podemos comprender con nuestras mentes humanas limitadas, finitas. Nuestro Dios es infinito, sin límites. Y Él va más allá de nuestra comprensión. Y cuando uno quiera entender todo y explicar todo en términos que podamos entender, terminamos metiéndonos en especulaciones que nos desvían de la verdad. De hecho, eso es lo que pasaba en los tiempos del apóstol Juan, al fin del primer siglo. Personas que no podían comprender que Cristo era Dios hecho al hombre, Dios venido en carne, entonces ellos negaban la deidad de Jesucristo. Y las epístolas de Juan fueron escritas con uno de los propósitos principales era para refutar ese pensar erróneo, esa doctrina falsa. Cristo, o sea, hay diferentes maneras de tratar de explicar esto que también son erróneas. Por ejemplo, de decir que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como el Padre, en el Nuevo Testamento se manifiesta como el Hijo y ahora se manifiesta en el Espíritu Santo. Eso es falso, eso es incorrecto, eso es mentira. No, Dios existe eternamente, existe igualmente en sustancia, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Y de nuevo, va más allá de nuestra comprensión humana. Las Escrituras lo demuestran. Ahora, continuamos. Porque estoy en Cristo, yo he sido perdonado por el nombre de Cristo. Primero de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En primero de Juan 2:20, porque esto en Cristo he sido ungido por el Santo, y esto se refiere más bien al Espíritu Santo. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, por el Espíritu Santo nos da poder comprender toda la cosa que Dios ha revelado en cuanto a sí mismo en su palabra. También porque estoy en Cristo, soy o he sido nacido de Dios. Primero de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y también porque estoy en Cristo, he sido nacido de Dios por creer que Jesús es el Cristo. Primero de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, al Hijo. Ahora es llamativo, uso la palabra engendrado acá. Y uno de los padres apostólicos, si no me equivoco, su nombre era Juan, creo que era Juan de Damasco, dijo, las escrituras declaran claramente que el Padre engendró al Hijo. Pero lo que significa eso, la verdad es, no podemos entender, porque no quiere decir que el Padre tuvo al Hijo como tiene una madre a un hijo. Ahora, es cierto que por el Espíritu Santo implantó en el vientre de María la simiente santa de Jesucristo, Dios. Y que Él nació, y qué misterio que es esto, ¿verdad? De cómo Dios, el creador del universo, podría llegar a nacer como un bebé indefenso, llevado por María durante 9 meses en su vientre y luego engendrado en esa forma. Sin embargo, cuando habla de que el Padre engendró al Hijo, es más bien una relación que va más allá de nuestra comprensión humana. También porque estoy en Cristo, estoy siendo limpiado de todo pecado por la sangre de Jesús. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también porque estoy en Cristo, yo seré semejante a Jesús.
Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, vamos a ver lo que tengo, porque estoy en Cristo, o lo que tenemos. Y acá en primera y segunda de Juan es una lista extensa de unas 28 realidades. Lo voy a ver rápidamente. Dice primero, porque estoy en Cristo, tengo comunión con otros creyentes al andar en la luz. Primero de Juan 1:7, de nuevo, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También tengo un Salvador que es fiel y justo para perdonar mis pecados al confesarlos. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También tengo a Jesucristo como mi abogado para con el Padre, delante del Padre. Primero de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo. Es el justo, perdón, ahora es llamativo. El término en griego, acá traducido abogado, es el mismo término traducido consolador en Juan capítulo 15 y 16, con referencia al Espíritu Santo. Es uno que está llamado al lado de otro para ayudarle, para animarle, para exhortarle, para motivarlo o en este caso para interceder y abogar por su causa. También porque estoy en Cristo, tengo a Cristo como sustituto y satisfacción de mis pecados. Primero de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acá la palabra propiciación se refiere a que Jesucristo es nuestro sustituto, que murió en nuestro lugar y pagó nuestra pena cuando Él murió en la cruz derramando su sangre por nosotros. Y al hacerlo, Él satisfizo las demandas de la justicia ofendida y la santidad ofendida de Dios. Dios derramó sobre su Hijo, que cargó con nuestros pecados, toda la ira y condenación que nosotros merecemos. Y Cristo hizo esto como nuestro sustituto y por ende consiguió la satisfacción delante del Padre por nuestros pecados, nuestra propiciación. También porque estoy en Cristo, tengo el amor de Dios perfeccionado en mí. Primero de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, que obedece la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y también tengo un mandamiento a amar a mi familia en Cristo. El texto extendido de primero de Juan 2, versos 7 al 11 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nos ha dado un mandamiento a amar a nuestra familia en Cristo. ¿Y por qué estamos en Cristo? Tengo la palabra de Dios permaneciendo en mí. Primero de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros, padres, hablando de mayores o maduros en Cristo,
porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, al enemigo de nuestras almas, al diablo. También porque estoy en Cristo, tengo la unción del Santo. Primero de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También porque estoy en Cristo, tengo a Dios el Padre, porque confieso al Hijo. Dice así en 1 de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y de nuevo, esto va en contra y refutando la falsa doctrina de aquel entonces, de que el Hijo no era de Dios. Y confesar al Hijo, confesando su deidad, de que es el Hijo enviado del Padre, el Dios hecho hombre, es fundamental para conocer al Padre. También porque estoy en Cristo, tengo la promesa de vida eterna. Primero de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. También tengo la unción que me enseña a permanecer en Dios, porque estoy en Cristo. Primero de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y lo que podemos entender al estudiar este tema allí en el segundo capítulo de Primero de Juan es que la unción se refiere al Espíritu Santo mismo que mora en la vida de cada creyente. Disculpe, también porque estoy en Cristo tengo confianza en la venida de mi Salvador por permanecer en Él. Primero de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. También porque estoy en Cristo, tengo la vida de Dios en mí, para que no peque constantemente. Primero de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, esto constantemente, porque es nacido de Dios. Digo constantemente, como dice, no practica el pecado, porque en griego el verbo en tiempo presente, en el modo indicativo, indica acción continua. Entonces, podemos legítimamente traducir esto acá de decir no puede pecar constantemente o no puede estar pecando literalmente, porque es nacido de Dios. Si has hecho una oración o alguien oró sobre tu vida y por lo tanto piensas, yo soy salvo ahora. Sin embargo, tu vida está caracterizada por el pecado. Entonces, debes tener cuidado y examinar tu corazón, porque como dice acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Continuamos, porque estoy en Cristo, tengo la vida espiritual mostrado por amor a mis hermanos. O sea, si yo soy hijo de Dios y Cristo está en mí, esa vida espiritual que me da se muestra porque amo a mis hermanos en Cristo. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primero de Juan 3:14. También en el versículo 21 de capítulo 3, porque estoy en Cristo, tengo confianza en Dios. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. También tengo al Espíritu Santo en mi vida. Primero de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También tengo al que es mayor que el que está en el mundo. Primero de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También porque estoy en Cristo, tengo el amor de Dios manifiesto en mi vida. Primero de Juan 4, versos 8 a 10 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También porque estoy en Cristo, tengo a Dios permaneciendo en mí. Primero de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. También porque estoy en Cristo, tengo el conocimiento del amor de Dios. Dice primero de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. También tengo la fe que ha vencido al mundo, porque estoy en Cristo. Primero de Juan 5, versos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. También porque estoy en Cristo, tengo el testimonio de vida eterna en mí. Primero de Juan 5, versos 10 y 11 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. También tengo vida eterna porque tengo al Hijo de Dios. Verso 12, primero de Juan 5, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y también tengo la confianza de que Dios me oye y responde a mis oraciones. Primero de Juan 5, versos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. También porque estoy en Cristo, tengo la protección de Dios del maligno, del adversario nuestro, del diablo. Primero de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué increíble, tremenda bendición. El maligno no le toca. También en segunda de Juan, vemos que porque estoy en Cristo tengo la verdad que permanece en mí. Dice el verso 2, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Y el versículo 5 dice que tengo el mandamiento de amar a mi familia espiritual. Y ahora te ruego, esto es segundo de Juan, verso 5, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y por último, tengo al Padre y al Hijo al perseverar en la doctrina de Cristo. Segundo de Juan, verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Al terminar, por ahora, aquí en las epístolas de Juan, te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Te das cuenta que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe y confianza solamente en Cristo para que Él te salve, que Él sea el único que dé la salvación de tu alma? Amigos, si no lo has hecho, te ruego que te arrepientas y confieses tus pecados a Dios y que pidas que te sea tu Salvador. Y si lo has hecho, por favor, regocíjate en todas estas realidades y que las vivas en tu vida, porque estás